La máquina que creamos en Japón nos ha demostrado la verdadera identidad y naturaleza de Dios. Él nos ha enviado un escalofriante mensaje. Esto era lo que decía. Nunca he creído mucho en la religión. Quiero decir, es interesante y todo, no me malinterpreten. Ya saben, las viejas parábolas y las ideas filosóficas de que hay un ser supremo en el universo. Me gustan especialmente los libros de los apócrifos y la obra magnum del Apocalipsis en la Biblia, aunque no sea por nada más que historias interesantes. Incluso a algunos de los creyentes les gusta el énfasis en los fuertes lazos familiares, además del nivel moral con la que se puede resonar. Pero en términos de una entidad omnipresente gigante que lo creó todo y nos ama incondicionalmente viendo cada uno de nuestros movimientos desde lugares invisibles, bueno, no sé si creerlo. Todavía no estoy en una doctrina religiosa singular, pero sabiendo lo que sé ahora, bueno, digamos que el título de ateo sería un poco falso de mi parte. Apostar mi creencia en esa decisión contradeciría a todas mis directrices del método científico y la observación de primera mano, por lo que intento, no puedo de buena fe negar o refutar lo que yo mismo presencié. Llamar a lo que sea que descubrimos Dios puede resultar un poco correctivo e inexacto, pero no se puede negar. Nosotros encontramos algo en Japón. La ciencia se ha convertido a veces en ese tipo de institución monolítico e infalible, uno que sufre de conceptos marginales que no logran romper el bloqueo egoísta. Con demasiada frecuencia, las afirmaciones extravagantes se rompen porque no existen métricas para dirigirlas correctamente. A pesar de todo el bien que ha traído, la ciencia todavía es y nunca será algo absoluto, una verdad única. Nada lo es en realidad. La ausencia de pruebas no es una prueba de que esto no exista. Lo que sucedió allá afuera en ese laboratorio en lo profundo de las calles congeladas de Japón ahora se encuentra como un testamento de mi vida. Para todas las empresas en las que la humanidad no se ha embarcado a seguir. Sirve como un ancla y si alguna vez me encuentro a la deriva hacia los felices mares de la disonancia cognitiva, estaré ahí para recordarme lo pequeño e ingenuo que soy realmente. Tal vez ustedes no crean en Dios, pero yo fui testigo de esto. Verán, yo me gradué de la universidad con una licenciatura en física y una oportunidad increíble llegó a mi regazo. Uno de mis profesores me había dado una buena recomendación por mí y un laboratorio de Japón se puso en contacto conmigo y me ofreció una pasantía. Aparentemente ellos quedaron impresionados con mi tesis que profundizaba en el tema de la teoría de cuerdas y la aplicación matemática al proceso universal. Por supuesto, felizmente acepté la oferta sin dudarlo ni un poco. ¡Ja! Carajo, yo soy un estadounidense, pero no dejaría pasar un viaje a Japón todo incluido. Desde ahí desarraigué mi estilo de vida californiano para moverme al otro lado del mundo. No estaba preparado para las frías calles. La mayoría de mis veranos los pasaba con poca ropa, retosando en las playas de arena de Santa Mónica y descansando bajo el sol. Este lugar bien podría haber sido otro planeta. El lugar en el que me encontraba, y no puedo precisar cuál es su ubicación, pero la temperatura se desplomaba a un frío de menos 30 grados en invierno. Afortunadamente para mí tenía una maravillosa familia que me adoptó y me ayudó a aclimatarme e integrarme en este lugar. Ni siquiera parecía Japón, ya que esta ubicación estaba en otro lugar extremo, obviamente dentro del país, pero no estaba en un lugar céntrico. Me incorporaron al equipo y lentamente comencé el arduo proceso de unirme al grupo. Todos fueron increíblemente amables y acogedores, pero aún así tenía esta especie de sensación de ser superados por mis colegas. El proyecto consistía en más de 50 hombres y mujeres, todos hechos entre los mejores que el mundo tenía para ofrecer. Ellos provenían de Alemania, Japón, México, Polonia, Hong Kong, Corea del Sur y muchos otros estados soberanos. Era una jodida combinación de algunas de las mejores mentes que el mundo tenía para ofrecer, y todos estaban en este jodido proyecto.
Verlos en sus elementos y maravillarse de la forma en que sus mentes lanzaban temas para profundizar directamente en la corteza de la realidad fue generalmente increíble y más que un poco intimidante. El objetivo expresado de la coalición era estudiar los comportamientos de las partículas y el reino subatómico para decodificar aún más el complejo mundo de las matrices de energía teórica. Por extensión, el grupo también asignó recursos para desarrollar herramientas para observar y decodificar la hipótesis de enredo cuántico en la teoría de cuerdas antes mencionada. Estos principios todavía estaban muy tempranos en ese momento, y ninguno de nosotros podría haber imaginado la enorme magnitud de las cosas que iban a suceder, porque nosotros, varios científicos, conocimos a Dios. El laboratorio tenía su propio acelerador de partículas con el que yo mismo estaba bastante obsesionado desde el día en que llegué. Sin embargo, la mayoría de los datos concretos se transmitieron desde el laboratorio, hogar del gran colisionador de hadrones. Incluso pude ver la magnífica máquina en persona en algunas ocasiones. Una cosa que siempre me ha escalonado es la cantidad de logros increíbles capaces cuando la búsqueda del conocimiento guía el camino. Sin embargo, por el contrario, debo decir que también la curiosidad sin empatía con demasiada frecuencia produce crímenes en la humanidad. Como ya lo imaginarán, el gran colisionador de hadrones fue la primera máquina capaz de sintetizar la partícula conocida como el bosón de Higgs. La máquina es un acelerador de partículas construido en un bucle de 27 kilómetros. Utiliza un estado de vacío perpetuo y una temperatura más fría que del espacio exterior para acelerar las partículas al 99% de la velocidad de la luz. En consecuencia, las partículas chocan entre sí creando espectaculares estallidos de radiación y resultados teorizados como similares al del Big Bang a una escala mucho más pequeña. También es a través de este proceso que se puede sintetizar el infame bosón de Higgs. Algunos lo llaman la partícula de Dios, pero a muchos físicos no les gusta el apodo omnipotente. Sin embargo, creo que de alguna manera es adecuado, ya que es omnipresente y puede manifestarse o desmaterializarse espontáneamente a través de procesos que aún no se entienden por completo. Es una especie de puente entre la materia y la antimateria, la entidad que une lo etéreo con lo corpóreo. Es el lugar entre la luz y la oscuridad, difícil de definir ya que una vez que la luz termina, comienza la oscuridad y viceversa. El momento exacto de la intersección es difícil de identificar, pero hay un momento definitivo y ese momento lo llamamos el bosón de Higgs. Una vez se pensó que la materia solo podía existir en un lugar a la vez. Sin embargo, la prueba de hendidura de partículas de nuestros progenitores demostró lo contrario. Se utilizó un acelerador de partículas para expulsar protones entre una de las dos hendiduras microscópicas. Naturalmente, asumieron que los protones pasarían a través de la hendidura A, o tal vez la hendidura B, y cuando se observaron directamente, su premisa fue corroborada. Sin embargo, cuando se instaló un fondo de impresión para eludir la observación directa, notaron un detalle peculiar. Las partículas produjeron lo que se conoce como onda o patrón de interferencia en la impresión como ondas en un estanque. En pocas palabras, eso significaba que las partículas interferían consigo mismas mientras pasaban simultáneamente a través de ambas y ninguna de las hendiduras. Al principio se pensó que era una imposibilidad falsa, negativa y absoluta, pero miles de experimentos repetidos llegaron a la misma conclusión. La materia puede existir en más de un lugar a la vez, y la realidad se altera simplemente percibiéndola. El mundo de la física de partículas es demasiado extraño, no te culpo, y uno del que la humanidad acaba de empezar a vislumbrar la majestuosidad. A veces incluso puede requerir que suspendamos nuestra propia comprensión humana limitada de las cosas para contemplar cosas más allá de nuestra comprensión mental, de nuestra comprensión humana.
Fue esta idea lo que el grupo estaba tratando de lograr, para desentrañar los misterios del universo subatómico y comprender mejor la realidad misma. El grupo fue financiado de manera exorbitante y el equipo de última generación fue proporcionado por lujosos donantes de todo el mundo. Mis contemporáneos y yo comenzamos a estudiar los procesos de nuevo desde el punto de inicio. Eso consistía principalmente en monitorear la naturaleza de protones y probar el mismo proceso una y otra vez. El proceso fue lento y hubieron muchos fracasos y errores. Tomó muchos años decodificar parte de la fórmula, pero finalmente aprendimos que el comportamiento de estas partículas se puede predecir bajo ciertos términos. Podríamos programarlos para habitar en lugares separados al mismo tiempo, dándoles la capacidad percibida de existir en dos lugares a la vez. Sin embargo, en realidad era más parecido a una transferencia de la ubicación a través de hendiduras microscópicas en el bosón de Higgs. Nos dimos cuenta de que no se trataba de viajar porque sí, sino de viajar a través de la propia tela del espacio. Con los estímulos eléctricos y la geosincronización basada en coordenadas, se podría manipular estas partículas para transferir ubicaciones más rápido que un abrir y cerrar de ojos. La máquina utilizada era primitiva en comparación con las máquinas posteriores, pero su verdadero potencial no se perdió en nosotros ni por un momento. El tiempo pasó y la técnica se refinó aún más, lo que facilitó que las partículas pudieran ser transpuestas. Comenzó como solo unos pocos nanómetros, pero finalmente pudimos transferir partículas varios metros. Fue a través de este proceso que se idearon por primera vez los planos para un tipo de máquina completamente nuevo. Esta iba a ser una máquina diferente a ninguna otra antes. En lugar de estímulos eléctricos enviados a través de circuitos y cables, se transfería directamente de un lugar a otro. Una especie de energía inalámbrica transpuesta a través del espacio, algo así como el Wi-Fi. Esto mejoró en gran medida las capacidades informáticas y permitió que la máquina actuara mucho más rápido de lo que se había visto antes. Los idealistas iniciales en la máquina eran escépticos en el mejor de los casos, pero con el paso del tiempo se hizo evidente el verdadero significado de su potencial. Cuando se combinó con un procesador y una interfaz digital adecuados, pronto comenzó a decodificar el cifrado y traducir el cifrado matemático en una fracción del tiempo de cualquier cosa vista antes. Sin embargo, la cosa no se detuvo ahí. ¡Oh, no! Como con un convertidor binario, no pasó mucho tiempo antes de que la propia fisiología humana se descifrara y se convirtiera en pequeños anagramas convenientes y fórmulas simplistas. Esto pronto le dio a la máquina la capacidad de replicar el tejido humano, los órganos de las células madres fetales y demás. Cuando se le administraban biomasa en bruto, podría fabricar un corazón o un pulmón duplicado, uno que era genéticamente indistinguible del ADN del hombre. Incluso en una ocasión la máquina logró volver a hacer crecer el brazo de un veterano de guerra amputado. La mayoría de nosotros pensamos que no podría funcionar, que las terminaciones nerviosas de los brazos del hombre no podrían ser resucitadas después de tanto tiempo. Pero nos equivocamos. Después de 17 horas en la cirugía, cuando vi al veterano mover sus dedos nuevos por primera vez después del trasplante y la reanimación celular, supe que habíamos descubierto algo especial. Algo único. La enfermedad y las deformidades también se podían curar, se podían observar a nivel molecular y erradicar antes de su gestión. Un virus o una cepa bacteriana podrían reprogramarse genéticamente para atacarse y destruirse a sí misma en lugar de al huésped. El VPH, junto con las enfermedades de transmisión sexual, la muerte negra, el resfriado común, ninguno de ellos tenía la oportunidad de una bola de nieve en el infierno contra el poder inigualable de la máquina. Incluso podría reprogramar el ADN humano a las proporciones deseadas.
eliminando cromosomas adicionales y restaurando las vías neuronales para revertir las enfermedades cognitivas enópicas como la demencia y el Parkinson, además de las condiciones previas al nacimiento como la parálisis cerebral y la microcefalia estaban en un proceso de casi ser erradicadas. Tampoco era solo material orgánico. La máquina podría tomar un bloque de carbono y alterar sus isótopos para crear carbono 14 y provocar radioactividad. Esto resultó interesante para otras posibilidades de potencia, ya que la máquina demostró el potencial de crear su propia fuente de combustible. Pero hubo otro descubrimiento más pertinente, uno que nos aterrorizó a todos. Al reorganizar el número de protones en el núcleo atómico, se alteró el peso atómico del elemento dado, convirtiéndolo así en otro elemento por completo. La máquina tenía el poder de cambiar los propios bloques de construcción del propio universo. Podría convertir el cobre en oro, el bromo en yodo y así. Creo que fue entonces cuando nos dimos cuenta por primera vez el alcance de lo que habíamos creado. Las aplicaciones para la máquina parecían interminables. Esto podría crear libros, clonar organismos vivos y alterar los mismos elementos debajo de nuestros pies. El Deus Ex Machina. Había nacido el primer ordenador cuántico de todo el mundo. Pero hay una distinción importante que me gustaría aclarar. A pesar de los rumores predominantes, la computadora cuántica no fue hecho con una inteligencia artificial. Tenía potencia informática que superaba casi todo lo demás en la Tierra 1000 veces, además de la capacidad de realizar casi cualquier tarea que se le proporcionara. Por esta razón no se le permitió tomar decisiones por sí mismo. Muchos de mis colegas estaban justificadamente nerviosos ante la perspectiva de una inteligencia artificial de alguna manera que ganara sensibilidad. Muchos de mis colegas estaban justificadamente nerviosos ante la perspectiva de que una inteligencia artificial de alguna manera ganara sensibilidad y se desatara con todo el poder de la manipulación cuántica. Realmente no teníamos idea de a dónde nos llevaría nuestra experimentación, por lo que la decisión se tomó desde el principio, para evitar que pensara por sí solo y fuera todo una amenaza sobre nosotros. El ordenador era una bestia de carga, haciendo felizmente cualquier tarea que se le diera, pero siempre fuimos nosotros los que mantuvimos las riendas. Ahí fue cuando comenzaron los problemas burocráticos. Muchos donantes para el proyecto e incluso algunos de mis compañeros de equipo tenían sus propias ideas sobre cómo utilizar mejor la máquina. Cada nación involucrada lo quería para sí misma y tenía su propia visión sobre la mejor manera de implementar sus capacidades. Así que varios miembros de la coalición terminaron dejando el proyecto o siendo despedidos por completo, prometiendo regresar con un batallón de abogados a sus espaldas. Un hombre incluso fue sorprendido intentando robar de contrabando datos de laboratorio y ahora está detenido en la espera de su juicio. El supervisor del proyecto en el que está en su lugar también fue relevado de su deber. En su lugar, el Dr. Henrik Lundgren asumió el cargo de director de operaciones. El Dr. Henrik es un querido amigo mío y una mente brillante. Eso es lo que hace que su destino me duela tanto en mi corazón. Es una tragedia lo que le ocurrió, pero no actuaré como si no fuera responsable de avivar las llamas. El Dr. Henrik logró establecer el grupo y unir a una facción dividida de científicos que tenían sus propias agendas. Tomó la decisión ejecutiva de mantener el ordenador en manos del equipo internacional y continuar estudiándolo para una replicación óptima y un análisis continuo de datos. Todos aquellos que no cumplieron con esto fueron despedidos o retirados físicamente a medida que surgía la necesidad. El Dr. Henrik había trabajado durante años en el desarrollo de las capacidades virtuales de las máquinas y decidió que era mejor invertir más en ellas. Tomó meses de desarrollo, pero pronto se puso en marcha un programa totalmente funcional al estilo de los Sims. Fue increíble.
La simulación se modeló como una copia exacta de nuestro propio mundo y contenía todas las piezas de coordinación dentro de él. Todas las personas, animales, además de naciones. Luego se desarrollaron aparatos de control aumentados para permitirnos ver la creación del ordenador de primera mano. La simulación que creó era tan visceral que nadie podía percibir que estaban en una simulación en absoluto. Los sujetos de prueba estuvieron expuestos a sus propios seres queridos dentro del programa y no pudieron distinguirlos de sus homólogos de la vida real. Incluso lo tomé a dar una vuelta varias veces. Estaba conectado al monitor a través de una interfaz de corteza neuronal y mi mente se convirtió en una simulación. Yo me desperté con la vista de la luz del sol mirando a través de mis persianas y los sonidos de los coches afuera. A mi alrededor en las paredes habían carteles de Harry Potter, JoJo y los archivos X, entre otros. Yo reconocí inmediatamente dónde estaba. Era la casa de mi infancia, un complejo de departamentos en Sacramento. Mis padres estaban ahí y actuaron de acuerdo como se comportarían en la vida real. Mi padre incluso hizo nuevos chistes cursis de una manera que se adaptaba a su personalidad. Sin embargo, no era un recuerdo. Este era un escenario completamente nuevo, inventado por mi mente y la simulación cuántica, lo cual fue muy grandioso. Lamentablemente, mis padres habían fallecido en el mundo real y volver a pasar tiempo con ellos fue indescriptible. Incluso si fueran solo simulaciones, la experiencia fue profundamente catártica para mí. Yo terminé dejando la simulación llorando, abrumado por la experiencia y la capacidad de hablar con mis padres una vez más. El evento fue tan esclarecedor para mí que incluso facilitó un poco la forma de lidiar con su ausencia. Después de todo, ahora podía hablar con ellos cuando quisiera, así que me encontré sin querer salir de la matriz. El Dr. Henrik me preguntó posteriormente sobre mi experiencia y estaba muy feliz de transmitir las cosas que había visto. Él escuchó atentamente, con simples asentimientos ocasionales y respuestas de una sola palabra. Su cara gris llevaba una sonrisa en las mejillas con hoyuelos de deleite, pero sus ojos estaban lejos del presente y preocupados. Más tarde tuvimos una reunión con todos los miembros del personal. El Dr. Henrik se paró y caminó frente al grupo en silencio y perdido en sus pensamientos. Cuando finalmente habló, mantuvo toda nuestra atención. Pasó por todo lo que nuestro pequeño grupo había logrado y todas las cosas que habíamos aprendido en nuestro viaje, todos los milagros que se produjeron y se tradujeron en codificación digital y todos los avances realizados. Sin embargo, no era una voz triunfante. Oh, no, más bien era sombría, como si nada de eso importara realmente. Luego propuso su teoría. Aquí estábamos con todo un universo simulado a la punta de nuestros dedos. Una realidad digital creada y mantenida por una máquina que habíamos construido. Una simulación que era tan auténtica que nadie podía distinguirla de la realidad misma. Y si tuviéramos el poder de crear eso, ¿cómo sabíamos que nuestro propio universo tampoco era el resultado del mismo proceso, ¿Cómo podíamos saber que nuestra realidad no era tampoco una simulación? Entonces, un silencio desconcertante ocurrió en el resto del grupo cuando el doctor concluyó su epifanía. Todos los asistentes parecían contemplar silenciosamente la idea con un aura notablemente nerviosa que ahora persistía. No se dijo mucho después de eso, pero no era necesario. Teníamos un objetivo completamente nuevo. Al regresar al trabajo al día siguiente, inmediatamente me di cuenta de que varios de nuestros colegas habían abandonado el proyecto sin siquiera decir un adiós. Solo quedábamos 7, entre los que se encontraba el doctor prestigioso Henrik Landren. Sin embargo, él había cambiado. Su optimismo y su actitud inquisitiva volvieron a un impaciente descuido de hombre. Él se volvió hostil a los cuestionamientos prolongados y pude ver la idea roer en su mente mientras caminaba por la cuerda floja entre la locura y una idea genial.
A veces aparecía al borde de la psicosis catatónica, deambulaba y hablaba consigo mismo y prácticamente dejaba de salir del laboratorio por completo y se quedaba ahí solo. Y fue entonces que nos fijamos en una nueva tarea: desmantelar y probar la hipótesis del doctor, desarrollar una capacidad para romper los límites de nuestra sospecha de simulación y perforar más allá de nuestra propia realidad para vislumbrar lo que puede estar en el otro lado. En ese momento ya no parecía importar nada más que esto. La vida puede ser accidental, la conciencia también. Incluso los organismos complejos como los seres humanos, también el resultado de la evolución genética con un poco de suerte. Sin embargo, esta simulación no es accidental. Requiere inmensa cantidad de dedicación, programación y logística, por no mencionar la energía y el mantenimiento. La capacidad de sintetizar mundos digitales no es algo aprendido o logrado por accidente. Se necesita tiempo, recursos y capacidad intelectual para siquiera intentarlo, e incluso entonces nada es garantía. El único concepto que se desató inmediatamente fue que la simulación teorizada era el resultado de un fenómeno natural o una alineación cósmica aleatoria. Si la hipótesis del doctor es correcta y nuestro universo es hecho de una ilusión, entonces alguien o algo tenía que estar tirando de las cuerdas detrás del velo. Por poderoso que fuera el ordenador cuántico, ni siquiera tenía la capacidad de vislumbrar directamente las dimensiones superiores. Como se dijo antes, solo tomaba órdenes de nosotros y solo podía realizar tareas que podíamos articular de manera coherente. Nos dimos cuenta bastante pronto de que es probable que no fuera posible ver directamente fuera de los límites del universo. La única opción era enviar un mensaje. A través de la experimentación correctiva y docenas de noches de insomnio, finalmente tuvimos un gran avance. Como todos ustedes saben, nuestra realidad se basa en leyes. Leyes del movimiento, leyes de atracción, leyes de la física, etc. Y estas leyes no se pueden violar accidentalmente, pero con la tecnología cuántica sí que se puede manipular. Muchos creen que los seres de otro mundo fueron alertados por primera vez a la humanidad cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Esa fue esencialmente nuestra idea, demostrando que teníamos la capacidad de trabajar con el mundo cuántico con la esperanza de obtener una respuesta de un ser superior. Si tan solo pudiéramos romper o doblar una de estas leyes de la realidad, entonces tal vez, y solo tal vez, al supuesto ser supremo se vería obligado a responder. Uno de los descubrimientos anteriores que habíamos hecho fue el del concepto de tiempo inverso. El tiempo es una medida de algo que ocurre y sin nada que observar, el tiempo no tiene sentido. El concepto de tiempo solo tiene sentido cuando está en presencia de materia. Los dos conceptos de espacio y tiempo son como la luz y la oscuridad o el calor y el frío. Uno no existe sin el otro. Donde hay espacio hay tiempo, y donde hay tiempo debe haber espacio. Lo opuesto a la materia no es nada, sino antimateria. No existe una verdadera nada o el vacío de cualquier cosa sustancial. Eso no puede existir en base a la naturaleza de la existencia en sí. La antimateria es el material invisible que funciona sin ser visto y llena todos los huecos que no importan. Todo ello mantenido unido por el bosón de Higgs. Si existe un opuesto a la materia, entonces debe ser opuesto al tiempo. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta, y todas las reacciones deben permanecer proporcionales a la fuerza ejercida. Al utilizar la computadora cuántica, teníamos la capacidad de enviar protones a través del tiempo, más o menos. Podríamos hacerlos existir donde antes no estaban. Todo utilizando matrices de energía oscura y superposición de partículas para hacerlos existir en dos lugares a la vez. El descubrimiento se había hecho hace algún tiempo antes, pero nunca se había probado oficialmente.
Esto estaba restringido y marcado como ininterrumpido, ya que muchos de nuestros clientes estaban legítimamente preocupados por la perspectiva de alterar involuntariamente el pasado. Hacerlo podría crear un efecto mariposa y causar estragos en el presente. Nos dijeron que la experimentación en tiempo inverso estaba prohibido, pero ahora teníamos una razón legítima para interesarnos. Nos costó algo de convencimiento, pero finalmente tuvimos éxito. Los parámetros se establecieron dentro del ordenador y el laboratorio se preparó para la operación. Una sola semilla de clavel se colocó en un recipiente reforzado transparente en el centro de la habitación. La muestra se colocó sobre el papel de resina húmeda y varios pequeños zarcillos verdes habían brotado de su caparazón. La idea, básicamente, era revertir el metabolismo simbiótico del sujeto de prueba y hacer que se revirtiera rápidamente a un estado de cigoto. La semilla se dirigiría a realizar su ciclo de vida hacia atrás, contradiciendo así el flujo natural hacia adelante de la vida y el tiempo. Los parámetros estaban terminados y el Dr. Henrik estaba al lado de la máquina. Él nos miró a cada uno de nosotros individualmente con un comportamiento sombrío y con un centellismo nervioso en sus ojos. Me miró por última vez y asentí con la cabeza. Él solo respiró hondo y ajustó sus gafas y giró el interruptor. Inmediatamente, los zarcillos dentro de la semilla comenzaron a retraerse. Desaparecieron dentro de la cáscara poco después y la semilla se encogió hasta el punto en que ya no era visible. El ordenador nos alertó de que la tarea se había completado y en silencio descendía sobre la tripulación. Nos quedamos así durante varios segundos hasta que una conmoción del ordenador nos llamó la atención. Una serie de luces parpadeantes y sirenas comenzaron a chillar como locos, lo que indicaba un error de algún tipo. De repente, la semilla reapareció y comenzó a crecer a un ritmo imposible. Una gran masa de zarcillos verdes salió de la cáscara y se presionó firmemente contra el vidrio en cuestión de segundos. Se hinchó por dentro y la cámara se rompió violentamente un momento después, enviando fragmentos de vidrio catapultando toda la habitación. Yo me las arreglé para alejarme justo a tiempo, pero otros en el grupo no tuvieron tanta suerte como yo. Yo recuerdo a un hombre. Se llamaba Reginald Diabek. Él fue golpeado con un fragmento en el cuello. La pieza le cortó de una sola la garganta, causando que un grueso líquido carmesí se derramara de su garganta. Él se derrumbó al suelo cuando otros comenzaron a apresurarse en su ayuda. Pero antes de que pudiéramos alcanzarlo, los apéndices serpentinos enredados de la semilla nos atacaban, deslizándose alrededor de su cuello del pobre hombre y abdomen. Reginald gorgoteó y el horror llenó sus ojos cuando las raíces verdes comenzaron a tragárselo. Yo contemplé sin palabras mientras la herida de Diabek se sellaba. Su pelo gris se volvió marrón oscuro y las arrugas en la frente y las bonzas debajo de sus ojos se disolvieron en su piel en cuestión de segundos. Todos nosotros observamos estupefactos a medida que el proceso continuaba y Diabek parecía envejecer hacia atrás. El hombre de antes parecía tener casi 70 años, pero en cuestión de momentos pareció como si fuera un joven de unos 30 años. Luego se volvió adulto joven y luego adolescente. El hombre gritó de horror mientras su voz se rompía de un tono áspero a un fuerte grito de un bebé. Su cuerpo se encogió en su ropa y sus extremidades se retrasaron dentro de su abrigo. Cuando lo alcanzamos, él ya se había ido. No tuvimos tiempo de hacer bromas, ya que nuestro estupor fue interrumpido por la computadora que sonaba una sirena de advertencia, y una gran cantidad de luces parpadeantes designaba un problema externo de algún tipo. La pantalla era un fallo a prueba de fallos diseñados para proteger el ordenador de fuentes externas maliciosas. La mayoría de nosotros pensamos que los cortafuegos de la computadora cuántica eran suficientes para evitar cualquier intento de violación.
Pero aparentemente estábamos equivocados. Uno de mis colegas se apresuró al interruptor apagado. Él estaba a punto de apretarlo cuando fue detenido por un grito repentino del Dr. Henrik. Él se puso de pie con los ojos bien abiertos como platos y la boca mientras miraba el monitor principal del ordenador. La pantalla de advertencia había cesado y solo una pantalla permanecía activa. Se mostraba una sola barra de carga, con aproximadamente el 20% de lo cual se rellenaba con cada segundo. Esto solo indicaba una cosa: se estaba descargando algo. Inmediatamente supuso que debió ser un virus u otro tipo de malware. Una perspectiva que una vez fue imposible basada en las medidas de seguridad de la computadora y sin embargo la descarga perseveró. Todos los intentos realizados para restringir la descarga y detener su progreso resultaron inútiles. Intercambiamos miradas nerviosas entre nosotros, divididos sobre si tirar del enchufe o salvar nuestra creación del resurgimiento hostil, o quizás permitir que continúe hasta el final. La llamada fue finalmente hecha por los inversores fuera de la sala, que desde entonces habían sido notificados del desarrollo. Exigieron que se cortara la energía y que se salvara la máquina. El ordenador representaba una inversión colosal y los costos para repararla o reemplazarla si se daba algún daño no se tomarían a la ligera. A regañadientes, el Dr. Henrik siguió las órdenes y ordenó el protocolo de cierre. Se hizo de inmediato, pero la máquina no se apagó. Esta continuó imposible y sin una fuente de energía directa que lo mantuviera. El pánico comenzó a estallar desde el laboratorio y se ordenó que se cortara la energía de toda la instalación desde el núcleo. Se hizo en cuestión de segundos y la habitación cayó en total oscuridad, pero la única luz que quedaba era la del monitor principal, ya que la descarga alcanzaba la mitad del camino. El ordenador gimió y se retía bajo una enorme coacción mientras cientos de fans cobraban vida para intentar enfriar la máquina de Leviatán. Nos quedamos atrás, incapaces de hacer cabezas o colas del desarrollo. Simplemente no había forma posible de que la máquina hubiera permanecido activa, y sin embargo lo estaba. Esta continuó llenando la barra de progreso, alimentada por el combustible de alguna fuente externa desconocida. Sin otras soluciones viables que no fuera la destrucción física del propio ordenador, no podíamos hacer nada más que esperar la culminación. La descarga finalmente terminó varios minutos más tarde y la habitación quedó completamente negra. Lo pensamos por un momento antes de decidir que nuestro único recurso era encender el ordenador una vez más. El misterioso archivo pesaba unos impresionantes 100.000 terabytes. Eso es suficiente para llenar cientos de discos duros normales, pero solo otra gota en el océano para el ordenador cuántico. Una vez que se completó, salió un aviso nunca antes visto y llenó la pantalla. Tipo de archivo desconocido. ¿Desea ejecutar el archivo? Todos los intentos realizados para eludir el mensaje fallaron. Rápidamente usamos un programa separado en otra pantalla para rastrear el origen del archivo, pero fue en vano. Ahora no había que esconderse de un ordenador cuántico detrás de un proxy o un VPN. Este utiliza un proceso basado en algoritmos combinados con la velocidad de respuesta de ping para determinar el origen probable hasta una precisión del 99.9%. Estábamos hablando de un tiempo de respuesta medido en millonésimas de segundo, pero para un ordenador cuántico es tan simple como el abecedario. Claro, este se equivoca una vez cada millón de intentos, pero el punto es el siguiente: siempre tiene una suposición. Sin embargo, esta vez recibimos un nuevo mensaje. No se puede determinar el origen del archivo. El Dr. Henrik dio un paso atrás y reflexionó sobre la situación y se limpió las gotas de sudor brillante de su frente. Sin nada más a nuestra disposición, se dio cuenta de que solo quedaba una opción:
y él dio una última orden. «¡Ábranlo!», dijo. El ordenador comenzó a renderizar el archivo y el proceso tardó varios minutos en completarse. Este estaba completamente en código binario y finalmente se tradujo a un solo mensaje. Al final, unas palabras en fuente blanca estaban sentadas en silencio en medio de un fondo oscuro. Nunca pensé que estas palabras simples pudieran tener efectos tan duraderos en mi psique. Dios o aquellos que nos crearon nos dieron un mensaje. Esas palabras me han hecho cuestionar todo lo que pensé que sabía. El ordenador se suspendió momentos después y se apagó. Todos nos fuimos después de eso. Yo regresé a casa abrumado por los acontecimientos y me fui con una sensación mística de horror inculcada profundamente en mi estómago. A la mañana siguiente, uno de los inversores me llamó. Me informó de que alguien había entrado en el laboratorio toda la noche anterior y saboteó la operación. El laboratorio se prendió en llamas y pronto se redujo a una pila humeante de cenizas. El ordenador cuántico se dañó sin posibilidad de reparación. Quienquiera que lo hubiera hecho poseía una tarjeta de seguridad y parecía conocer el proceso exacto necesario para desmantelar el sistema automático de rociadores. La policía tenía un solo sospechoso bajo custodia, un hombre que parecía un desastre neurótico en el centro de una crisis nerviosa maníaca. Él fue juzgado y condenado algún tiempo después y declarado clínicamente loco. Fue ordenado en un centro de salud mental en el norte de Suecia y es ahí donde permanece hasta el día de hoy. ¿Y quieren saber cuál es ese nombre? Bueno, su nombre era Henrik Lundgren. Nunca he podido evaluar adecuadamente qué fue lo que pasó ese día. El evento que me ha dejado conmocionado y confundido de más maneras de las que podría enumerar. Supongo que nunca volveré a estar completo, simplemente no puedo estarlo. Yo conozco la verdad, la razón de nuestra escasa existencia. Nosotros habíamos llegado mucho más allá y algo había respondido a nuestra llamada. No puedo decir si era o no lo que realmente llamaríamos un dios, pero diré que después de lo que vi pasarle a Diabek y lo que pasó con el doctor, no se me ocurre una palabra mejor para describirlo. Creo que Dios es algo que nunca podríamos haber imaginado. Nos sostiene a todos dentro de la palma de su mano y con un simple movimiento de la muñeca dejaríamos de existir. No hay amor, no hay salvación, solo hay algo que está más allá de los márgenes de la realidad, lo que no tenemos esperanza posible de entender y mucho menos de combatir. Esa cosa nos observa y no quiere que metamos nuestras narices en algo que no nos importa. Estamos en medio de un océano de infinitos mares negros y no estaba destinado a viajar lejos. Ese mensaje final no podría haber sido más claro. Y cada vez que me encuentro a la deriva, recuerdo esas dos simples palabras transmitidas por la computadora cuántica en sus últimos momentos de la vida. Todos ustedes están en la Matrix. No intenten salir.